Buenas tardes, soy Marta Lilia Tenorio, vengo del Colegio de México y estoy impartiendo aquí, en el Colegio de San Luis Potosí, un taller de ecdótica invitada por mi amiga Ileana Rodríguez, que es profesora de este centro. Bueno, mucha gente se preguntará qué es la ecdótica, porque no es un término muy común. De hecho, se ha acuñado recientemente. Ecdótica viene de eidos, griego, que quiere decir publicar. En realidad, por ejemplo, en inglés no existe la palabra ecdótica, la han medio adaptado a partir del término creado en Italia, en Francia y en España, bueno, en español, italiano y francés, de ecdótica, que nosotros lo tomamos, como ya expliqué, del griego, y se dice ecdotics, pero en realidad casi no lo usan. Lo que usan en la academia estadounidense es textual criticism, porque es crítica textual, pero la crítica textual entendida como la criba de diferentes manuscritos para obtener el mejor manuscrito de un autor. Entonces, ecdótica en realidad es el trabajo que se hace cuando se quiere editar a un autor, ya sea que se tenga varios libros impresos de ese autor, por ejemplo, si es un autor moderno, y que en vida sacó una primera edición, luego corrigió y sacó una segunda edición, luego volvió a cambiar de opinión y sacó una tercera edición. Quien vaya a publicar la obra completa de ese autor tendría que revisar todo lo que hay, incluso si hay manuscritos autógrafos de ese autor donde haya puesto sus correcciones o lo que sea, y escoger qué último testimonio va a tomar. Si el primero, por ejemplo, lo primero que se escribió explicando en notas a pie de página todos los cambios que hizo a lo largo del tiempo, o dejar el último, que sería, pensaríamos, la última voluntad del autor, es la que fijó en la última edición de sus poemas, cuentos o lo que sea, y con base en ese marcar todas las variantes anteriores. Entonces, son decisiones que el editor tiene que tomar. Más o menos esa es la ecdótica, pero parece un trabajo arduo, aburrido e inútil, pero no lo es tanto si lo enmarcamos en un campo más grande, que es el de la filología. Digamos que una de las áreas más importantes de la filología es la ecdótica, porque antes de emprender la exégesis de un poema o de un cuento o de lo que sea, hay que tener el texto más fiable, el que de veras creemos fue el que dejó el autor como último testimonio. Si no, puede ser que toda la exégesis se nos caiga, incluso hasta por una coma mal puesta. Entonces, esta es la primera parte, y la segunda parte sería, ya fuera del trabajo mecánico que es la ecdótica, pues sería la exégesis del poema cuento, lo que sea, es decir, la explicación, y para esto también la ecdótica tiene muchos recursos, es decir, cuántas notas vamos a poner, si nuestras notas van a ser léxicas, es decir, alguna palabra que sintamos que para el lector puede ser difícil de entender, o las notas van a ser explicativas, por ejemplo, alguna construcción sintáctica difícil, alguna alusión cultural o mitológica, contextual, que se tenga que explicar, etcétera. Y el editor también tiene que pensar a qué tipo de público va a ir dirigido su edición. Si va a estar dirigida a muchachos de secundaria y preparatoria, pues las notas tienen que ser más abundantes. Si está dirigido a especialistas, pues igual y ya no tanto. Entonces, esto más o menos es la ecdótica, y es el taller que estamos dando aquí en solo 3 sesiones, pero bueno, pues vamos a ver qué se puede avanzar. Bueno, para las personas que quieran conocer más sobre ecdótica, yo recomendaría la obra de Carreira, en especial, bueno, su edición de los romances, pero donde él habla de su método, digamos, es en su libro de los Gongoremas. También recomendaría el manual de José Manuel Blecua, que es para editar textos, y como curiosidad intelectual, y solo para dejar de ver la ecdótica como una
una disciplina demasiado mecánica, demasiado así se hace porque así se hace y así se pone la nota con los 2 puntos, con la diagonal, o sea, va más allá de eso. Yo recomendaría que se leyera a Anthony Grafton y su libro Defenders of the Text, o una colección que salió en Ohio State University que se llama Philology and Its Histories, que es muy interesante porque va tratando desde cómo editar, por ejemplo, a Píndaro hasta cómo Nietzsche quiso editar a Demócrito, por ejemplo. Entonces es como para conocer un poco más de filosofía de la exótica y no solo la técnica, porque la técnica al final, que no me oigan los exóticos puros y duros, pero al final la va creando el editor con el editado, porque cada editado tendrá necesidades diferentes y el editor tendrá criterios especiales. Yo la verdad es que he hecho edición de muchas cosas, tengo varios trabajos editados, la Suma de Arte Poética de Eugenio de Salazar, que es del siglo XVI, pues la antología de poesía novohispana, que son 1,400 páginas, que fueron 7 años de trabajo, ahí paleografié, edité, bueno, una silva del siglo XVII de José López Avilés, y ahorita estoy terminando la traducción del Padre Alegre, de la poética de Boileau también, editándola. Entonces, la verdad es que soy editora de oído, ¿no? Lírica, no he estudiado y demás, pero pues me hice en la práctica. Pero me interesa ir más allá de la simple técnica. Yo creo que la exótica dentro de la filología es una de las áreas más nobles y más satisfactorias. Implica una enorme dosis de humildad porque hay que saber todo lo que uno no sabe, por ejemplo, y cuando llega uno a un escollo en el poema, cuento, lo que sea, que no puede explicar y que sabe que ahí hay un lugar difícil, lo tiene que decir. O sea, no se vale dejar que el lector piense que él es el ignorante o el menso, que se sepa acompañado en su estupidez o en su ignorancia por el mismo editor y que el editor también se atoró ahí, ¿no? Eso es una gran dosis de humildad y de generosidad, porque es mucho trabajo solo para brindar a un autor que a nosotros nos gusta a los demás.